damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Alfredo Jurado Reyes y a Manuel Sanchís Salmoral. Muy buenos días y bienvenidos a Córdoba TV. Buenos días, gracias por invitarme. Manuel, Alfredo, ambos participáis, habéis formado parte de ese segundo ciclo de poesía de género frente a la violencia de género que retomaba su camino, su andadura el pasado 29 de octubre en una segunda sesión, podríamos decir, que incluía a varias sesiones, ahora iremos viéndolas un poquito más paso a paso. Si en esa primera tanda que se celebraba en torno a marzo y en la que Manuel participaba, lo nombrábamos, lo titulábamos como un espacio de diálogo, ahora vamos ya a la reflexión, a la conclusión de este compromiso de la quinta esencia de la literatura con esta lucha, con esta lacra social que sigue persiguiéndonos y en la que es tan importante que los artistas pues también toméis, ¿no?, un rol y un papel fundamental. Bueno, pues te tengo que comentar que yo he estado encantado de participar en el ciclo. Ya hablaba con Rafi Ames y le decía que me parecía un ciclo interesante. Teníamos que solidarizarnos con esta situación, una situación que realmente es luctuosa, es deprimente y que, aunque las personas que por allí hemos concurrido a dar nuestra voz ante la situación que esto plantea, pues creo que lo que realmente hicimos fue dar la voz de optimismo con relación a lo que realmente esto debe suponer en la sociedad. Cuando te dan en televisión esas imágenes deplorables de una mujer magullada, maltratada, o la noticia de una mujer muerta, pues eso te acarrea un impronto, por llamarlo de alguna manera, en el que te cuesta trabajo entrar porque no eres consciente de que eso pueda ocurrir, y menos aún en tu alrededor. El alrededor es la situación de cada una de estas mujeres que llegan a morir y que posiblemente sorprendan ante el hecho, pues con esa muerte, sin que a lo mejor los vecinos de alrededor o los del barrio se hayan dado cuenta con antelación. Y realmente sí, yo me sumaba, como digo, porque considero que hay que dar la voz de estar en contra de esta situación desagradable. Hacia una cultura de paz, un mundo sin ningún tipo de violencia. Caminan este ciclo que ya cumple su segunda edición, que viene organizado por la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba y presentado y coordinado una vez más por la también poeta Rafaela Ames Castillo, a la que hemos aludido hace un momento. Hablábamos antes de que en un primer apartado, a principios de año prácticamente, pues propiciábamos un encuentro e invitábamos al diálogo. Ahora lo hacemos a la reflexión. ¿Cómo pensáis que se están complementando estas dos fases de esta segunda entrega del ciclo? Bueno, en primer lugar, felicitar a Rafaela Ames por esta maravillosa idea. Ya el año pasado estuvo trabajando en el tema y se celebró en Poniente. Hoy, como tú has dicho, está colaborando la universidad. Y los poetas, pues, por supuesto, siempre estamos en contra de la violencia de género, estamos participando con lo que sabemos hacer, que es con la palabra. Nosotros ponemos nuestro granito de arena a esta lacra que parece que no tiene fin. No tiene fin porque por muchas leyes que se hagan, por mucha vigilancia que le pongan, al final siempre encuentran el hueco para maltratar o matar. Y es que hay que empezar desde el principio hay que empezar a educar, porque lo que es muy difícil es, ya una persona hecha puede cambiar, pero si desde pequeño él no ha sido consciente de lo que a lo mejor pasaba en su casa, sino que se ponía al favor del padre cuando el padre gritaba, pues por mucho que la escuela luego quiera. Y digo esto porque como yo estoy muy relacionado con personas de instituto, el otro día hablando, se nota que hay un aumento del machismo entre la juventud y entre la adolescencia, sí. O sea que estamos teniendo un retroceso. Cada vez son más jóvenes. Eso es grave. Yo quisiera
contar, antes de terminar mi intervención, una anécdota que yo comenté cuando participé, de Ana, la mujer de Fidente Ferrer, que tuvimos la ocasión de conocerla cuando vino al premio aquí a Córdoba. Y nos contaba, vino al premio Leonor de Córdoba, y nos contaba que allí en la India, cuando ellos llegaron, pues le preguntaba a una mujer hindú, ¿cuántos hijos tiene? Y decía siempre, 2 hijos. Luego ya se enteraba que también tenía 2 hijas, pero las hijas no se nombraban. Dice que ha pasado 40 años y que cuando le pregunta a una hindú, ¿cuántos hijos tiene? Dice, 2 hijos, pero luego hace una pausa, algunos más largos, y dice, y 2 hijas. Dice, por lo menos en 40 años hemos avanzado en una pausa. Esperemos que aquí avancemos un poco más rápido. Casi nada, ¿no? Daría para muchas ediciones de este magazine hablar de la situación de la mujer en otras sociedades, bueno, y en el ámbito de la religión hindú también, ¿no? Muchísimo, muy grande la desventaja, especialmente la podemos notar, y se hace una gran labor desde la cooperación internacional al desarrollo, pero como dices, ¿no? Hemos avanzado en una pausa. Ahora el siguiente paso es eliminar esa pausa. Esta pausa, y ya que no diga 2 hijos y 2 hijas. Efectivamente. Bueno, hemos hablado ya de educación, que empieza efectivamente en el hogar, donde muchas veces se da rienda suelta, ¿no? A esas estructuras, esa sociedad patriarcal todavía, algo que, y decimos, hablamos de educación precisamente contigo, Manuel, que has sido profesor de la Universidad de Córdoba, y contigo, Alfredo, que tienes también pues una dilatada trayectoria como docente, que ha sido director además de Centros de la Junta de Andalucía, fundador del aula Astro de Poesía, siempre desde ese ámbito. Hablemos de poesía, hablemos de ingeniería, lo hacemos buscando esa concienciación, ¿no? Porque la educación, la pedagogía por parte del profesional no se queda en la materia que enseña. Pero por desgracia, y también esto debido al ritmo de vida que llevamos, muchas veces los padres y las madres delegan demasiado quizá, ¿no? En esos centros escolares donde pasan la mitad del día sus hijos, ¿no? Mira, yo creo que la cuestión de diferencia de géneros, la cuestión machista, eso ha venido siempre unido a nuestra educación. Lo curioso es que desde hace ya mucho tiempo la Junta de Andalucía implantó unos proyectos, unos programas a los que se fueron acogiendo las comunidades educativas que lo creían oportuno, y que estoy convencido que aquí en Córdoba y provincia pues había un 90 y tantos % de centros acogidos al programa, pues tenían como objetivo y como meta, pues pulir un poco o un mucho, depende de cada comunidad educativa, pues esas diferencias sociales que siempre han venido arraigadas con nosotros, en las diferencias educativas entre el alumno y la alumna. Digo que eran unos programas, son unos programas positivos, ya que desde sus orígenes pretendían que el lenguaje, los juegos, los gustos, pues estuvieran encaminados a la consecución de unos bienes comunes. Así, en muchos de estos programas, pues la verdad es que se hacían actividades manuales en común que no diferenciaban sexos, sino que había alumnos pues que se dedicaban a hacer trabajos de puntos de cruz, que parece ser que a lo mejor no era lo propio, o hasta en ese momento no había sido lo propio, y lo mismo las alumnas a participar en actividades que hasta entonces habían sido las propias de varones. Se lleva mucho tiempo trabajando en esto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ves que se presenta nuevamente un conflicto de violencia de género, pues no se produce con gente de muy avanzada edad, se produce también con parejas jóvenes. Y estoy convencido que esas parejas jóvenes ya han pasado por la criba de un sistema educativo que intentaba paliar esto que acabamos de expresar. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me deja esto un poco en suspenso, decir, ¿pero qué pasa aquí?
que es que no asimilamos los objetivos o los fines. Algo falta, es una asignatura que hay pendiente. Cuando decía Manuel el ejemplo de la India, pues a mí me lleva unos años atrás a una anécdota que voy a resumir brevemente, y es que yo era tutor de 2 alumnos, niño y niña, de unos 14 años o así. Eran mellizos. Daba la coincidencia de que la niña era excelente, trabajadora, cumplidora de las de 10. El niño era muy bueno, pero a su modo, a su manera. No era de resultados académicos óptimos. Y a mí, en una reunión, me llega una vez el padre a decir: qué pena que no sea el niño el que sea listo. Y aquello a mí me acarreó, pues, una reflexión. Y es que, claro, se trataba de un padre de otra generación, muy poco mayor que yo en aquel momento, pero que seguía arrastrando ese lastre de diferenciación entre el valor de lo masculino y lo femenino. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que habrá que recurrir, como dije en un principio, a la docencia, a los programas educativos, para que esto se siga fomentando y se siga perseverando para conseguir esa igualdad total. Algo que tiene que venir tanto del hombre como de la mujer. Hablando, ya que has nombrado la ingeniería, sí. En la ingeniería todavía la mujer está sí, a 100 años luz. Yo que he trabajado toda mi vida en una fábrica y he visitado muchas fábricas, pues ahora es cuando se está viendo alguna ingeniera por allí en algún cargo, porque normalmente las únicas mujeres que siempre han existido en la factoría era la secretaria, ¿no? O alguna que otra administrativa, pero ingeniera o arquitecta o algo que estuvieran al pie del cañón en un puesto de producción o de mantenimiento o algo, yo he conocido pocas, solamente una que vino de Madrid y se fue. Pero además siempre han sido hombres, siempre. Claro, es que la ingeniería todavía está mucho más apartada que otras profesiones. Históricamente esta lucha es muy reciente. Recordemos que nos acercamos ya a ese 25 de noviembre, ese Día Internacional para la eliminación de la violencia de género, contra la violencia de género, que fue instaurado oficialmente, le daba ese carácter oficial la ONU pues allá por el año 1999, aunque conmemoran los sucesos, el desgraciado asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, que además curiosamente eran activistas políticas, pero ciertamente es una lucha muy reciente y entendemos que tiene que darse, ¿no?, ese proceso, esa evolución, esa llegada de la mujer a puestos de más responsabilidad, esa igualdad también en los salarios, todo ese tipo de desajustes tienen que ir llegando progresivamente. Ahora, eso sí, aquí es clave que la implicación continúe, que no nos relajemos y que sea de hombres y mujeres. Y este es uno de los grandes valores que tiene también este ciclo. Aquí estáis vosotros, que sois 2 hombres más que implicados en esta actividad, en esta iniciativa, porque como reza el subtítulo del ciclo, lo que vamos a ver son artistas cordobeses y cordobesas de género humano frente a la violencia y maltrato de género no humano ni de ninguna otra especie digna. Este es otro de los grandes valores, ¿no?, que tiene esta iniciativa y de ahí pues os invito a esta reflexión, porque si bien hace falta la implicación por parte del género masculino, sí que es cierto que en esta lucha tan legítima a veces las propias mujeres podemos estar no invitando lo suficiente o no siendo lo suficientemente abiertas desde algunas organizaciones a que los hombres también os sintáis no solo parte de la solución, sino además completamente protagonistas del cambio. El año pasado, cuando se hizo el ciclo, Rafaela, sí, lo que intentó es que fueran todos hombres para que se implicaran, porque la mujer siempre ha asistido, ¿no? Claro, está más siempre implicada parecía en que el era algo de asunto, y parece nosotras, que cuando vemos una manifestación en televisión casi siempre son las mujeres y hay menos hombres. Y así lo hizo. Este año ha sido también una buena idea que la mujer vaya también
y que se cree allí una mesa redonda y que se hable del tema y que también la mujer exprese su sentimiento ante el rechazo pero yo... El sexismo nos afecta a los dos, Alfredo. Sí, yo como docente que he sido, porque claro, me he dedicado 37 años de mi vida a la docencia, son muchos años, y por tanto has podido ver una cabalgada en el tiempo, en la evolución de la mentalidad de las personas. Quizá por ser docente y por haber trabajado tanto tiempo en este menester, realmente tengo asumida la igualdad, pero de una manera absoluta. En las aulas, realmente ningún docente, creo yo, que sea capaz de diferenciar valores entre niñas y niños, alumnos o alumnas. Al menos yo parto de mi propia filosofía y creo que no hay diferencia. Quizá la diferencia se puede observar en que hay mayor número de alumnas con resultados positivos óptimos que alumnos. Entonces, posiblemente, y de una manera implícita, exista la posibilidad de que la mujer se dé cuenta de que su aportación, de que su trabajo tiene que ser superior al de un alumno, pues para decir, este es mi valor y yo valgo igual que tú por esto. Los resultados que consiguen, en un tanto por ciento más elevado, los resultados positivos, como digo, académicos en alumnas que en alumnos. Pero bueno, esto ya para el docente es un hecho natural que va transcurriendo y que quizá ya lo ves como algo lógico, ¿Qué me preocupa? Bueno, pues porque en la sociedad, en la estructura laboral, pues se encuentren con que los hombres puedan tener más salidas. Eso me parece injusto. Si partimos de que yo soy padre de 2 hijas y que en ningún momento aceptaría que ningún hombre en igualdad de condiciones pues tuviese más posibilidades que ellas, pues ante la adquisición de conseguir un trabajo o de fundamentar un currículo. Como estaré en contra de ello, pues ya me defino. Con relación a cuando el otro día nos convocaban al encuentro de poetas contra la violencia de género, yo comentaba que a mí la violencia de género nunca me motivaba un poema que escribir. Me parecía que era un hecho tan luctuoso que a mí me dejaba inerme, no me motivaba la creación. Justifiqué aquella postura leyendo 3 poemas en los que hablaba del amor filial, del amor paterno, del amor hacia la mujer como pareja, en las que, bueno, pues di toda la positividad que podía dar, porque para mí la mujer, dentro de la sociedad, dentro de la afectividad, de las relaciones humanas, siempre ocupa un papel muy importante para mí y es imprescindible. Claro, porque además es muy estimulante la propuesta que hacía Rafaela, tanto en la primera edición como en esta. Y es que efectivamente no os pedía un texto que explícitamente hable de esa lucha, sino que nos invitaba a, bueno, ¿qué nos evoca? ¿Qué nos evoca esta situación, como decías, estos hechos tan luctuosos que no dejan de producirse? Y de ahí han surgido pues esos versos y también esas danzas que se nos proponían en la primera parte del programa y ahora pues esos acordes, ¿no? E incluso un cello con el que vamos a despedir por todo lo alto, ¿no? Este segundo ciclo. Sí es verdad que cuando Rafaela invita a los poetas, ella no le dice exactamente que tiene que leer algo específico, sino tienen libertad plena para leer cualquier cosa de lo que ellos quieran y manifestarse de la forma que quieran. Yo, que he seguido el ciclo y he estado en casi todos los actos, pues ha habido poemas de todas las formas, como dice, unos a la pareja, otros a los hijos, otros y otros pues más directos. Ha sido así. Y con respecto a lo que estaba hablando antes, ya es un hecho que en la universidad hay muchas más mujeres que hombres y que están teniendo mejores resultados que los hombres. Luego eso, llevado luego ya al mercado de trabajo, es más complicado. Normalmente todavía, en la mayoría de las empresas, ante
la posibilidad de contratar a un hombre o una mujer, siempre se van por el hombre. A lo mejor todavía la mujer, el que va a contratar, piensa que le va a ocasionar problemas porque se puede casar, se puede tener hijos y que los hijos se van a poner malos. Y todavía creemos que la mujer es la que tiene que llevar los niños al médico, que no va a haber un reparto equitativo, que lo puede también llevar el hombre. Eso es el caso. Y por eso hay todavía una serie de perjuicios que cuando tienes que decidir, te decidas por el hombre en vez de por la mujer. Claro, y ambos son tremendamente valiosos, tanto la Sí, aportación sí. que podemos hacer en el unas y caso otros. que tengan dos currículos iguales, dice, ¿por qué me decido? Es única y puede ser excelente, no en función del género, y es que cuando hablamos de esta violencia normalmente lo circunscribimos a, bueno, en nuestra sociedad a lo que sucede en el ámbito doméstico con esas otras víctimas, pero ese ciclo de violencia física y también psíquica pues se da en otros ámbitos, también en el laboral a través del acoso sexual y por supuesto sobre todo en otras sociedades incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Hemos hablado antes del 25 de noviembre, que viene pues, inspirado por una tragedia, pero se acercan otras jornadas reivindicativas. El día 6 de diciembre se conmemora la masacre de Montreal. 14 universitarias feministas eran acribilladas a balazos y el día 29 de noviembre, antes de esto, se conmemora, se reivindica a nivel mundial esa lucha contra la mutilación genética femenina, ¿no? Son muchísimos los frentes abiertos y, bueno, quizá, claro, por la distancia geográfica, normalmente hablamos del ámbito doméstico familiar, pero claro, de ahí en otros espacios surgen otras maneras de demostrar que la mujer sigue siendo considerada inferior. Pero también estos apuntes que estás tú dando también ocurre ya en Europa, porque ciertas civilizaciones se han venido aquí a Europa y ahora siguen practicando la de casar a la niña o de mutilarla y se está en cualquier dando aquí. caso, todas las culturas, todas las sociedades tenemos mucho que aprender y seguimos suspendiendo esa asignatura, ¿verdad? Que es no el apoyar, apostar por un género o por otro, sino mirar hacia la igualdad, ¿no? Una igualdad real de la que tanto se habla y que todavía tenemos, por desgracia, un poquito lejos, ¿no? Sí, bueno, yo quizá haciendo hincapié sobre la profesión a la que me he dedicado, he tenido la suerte de pertenecer a una profesión y a un ramo en el que no ha habido nunca discriminación entre hombres y mujeres. En un centro docente lo mismo ha accedido a un cargo directivo o a un cargo tutorial un hombre que una mujer y además de una manera equitativa. Eso lo he llevado siempre como bandera y es lo que quisiera para todas las profesiones. Y bueno, de hecho ya induje a una de mis hijas a que se dedicara a la docencia y es docente, ¿no? Cosa que me satisface mucho porque si aplico lo que acabo de expresar anteriormente sobre la igualdad, ella está trabajando en un ramo donde sí hay igualdad, por suerte. Y para ello también uno escribe para trasladar todo tipo de emociones, de sensaciones, de sentimientos. En una reciente antología en la que participabais tanto Manuel como Alfredo, que editaba Nizan Editorial, Los Nudos del Tiempo, que se presentaba aquí y también hacía su presentación oficial dentro de la 10ª edición de Cosmopoética. Manuel Sanchiz participaba con una plaquette, con un conjunto de poemas inéditos, tanto uno como otro, así se pedía por parte de la editorial. Y nos recordaba de alguna manera pues para qué sirven sus versos en un poema y en otro respondías a alguien, bueno, tu alter ego, ese yo poético, respondía a alguien que te preguntaba por qué eres poeta, ¿no? También hay que ser creador, autor, por esta razón, ¿no? Para intentar aliviar las grandes heridas del mundo, ¿no? Para mí la poesía es parte de mi vida. Yo siempre he comentado que nací poeta, o sea, nací con corazón poeta y moriré. Eso es lo que prácticamente se comentaba en esos poemas, que aunque siempre pasa algunas crisis y tienes dudas sobre algo, pero que al final pues siempre la poesía para mí es como un balón de oxígeno. Cuando tengo algún problema
o leo poesía o escribo poesía, a mí me sirve un poco, en fin, como de autoayuda, no sé, para otras personas. Y aunque Alfredo, pues como bien decía antes, no escribe directamente sobre este asunto, sí que evoca ese mundo de igualdad, de tolerancia. Él en esa antología participaba con otra compilación de textos inéditos bajo el título Traga Luz, y nos recordaba pues en qué manera seguimos a la espera de que una voz nos despierte para entonces sentirnos liberados de aquella esclavitud de la costumbre, ¿no? Yo creo que esta esclavitud de la costumbre también habla mucho de lastres como este, ¿no? Sí, bueno, realmente es un texto en el que aparecen esos versos. A veces la costumbre es una esclavitud, pero pienso que esa esclavitud no deja de ser, en este caso, sino ese cumplimiento de normas sociales y éticas en el que todas las personas nos vemos imbuidos, nos vemos sumergidos. A veces la esclavitud en ese sentido pasa de ser negativa a ser positiva, porque bueno, yo como poeta siempre recurro al pasado, a los sentimientos, al paisaje, al amor a la vida, al amor a las personas, entre ellas la madre, las hijas, la esposa. ¿Qué más evidencia que el sentir y poder expresar aquello que te ha configurado tal y como eres en un momento puntual como poeta? Y para vivir, participar de esta magia de la poesía, además en diálogo, en este caso con la música, hoy mismo tenemos una nueva entrega, ¿verdad?, en ese edificio, en el antiguo rectorado, en el número 13 de la calle Alfonso XIII, que todos conocemos, el edificio Pedro López de Alba, hacia las 7 de la tarde. Es el turno de una nueva oportunidad para que converjan estas sensibilidades, además de muy diferentes tendencias, de muy diferentes estéticas, pero unidas, ¿no?, por este duelo común que tenemos contra la violencia de género. Podremos escuchar esta tarde, rechazando esta violencia, a Ana Isabel Alvea, José Jiménez Aguilar, Antonio de Egipto y Calixto Torres. Manuel, Alfredo, no podemos faltar, ¿no?, a esta nueva cita. ¿Cómo invitaríamos a las personas que nos estén viendo, que sabemos que es un día entre semana, que son las 7 de la tarde, pero si encontramos el hueco, si podemos hacer el esfuerzo, lo agradeceremos? Algunos están trabajando, otros están... Pero yo animaría a todo el mundo que esté en contra de la violencia de género, que acuda hoy allí a las 7 de la tarde, porque además son buenos poetas, además de escuchar poesía, siempre su presencia será como una especie de reivindicación en contra de la violencia de género. Y además porque estamos a puntito ya de cerrar esta segunda edición de este ciclo de poesía de género frente a la violencia de género, y es que la semana que viene se producirá esa conclusión, clausuraremos con ese colofón, con esa mesa redonda, efectivamente, que nos hablará de la necesidad de la destrucción de la violencia en cadena, una cita a la que tampoco faltaremos y de la que os informaremos a nuestros espectadores debidamente. Pero antes de eso, hoy tenemos una nueva oportunidad, como decíamos antes, una nueva ocasión de disfrutar de la mejor poesía que se hace en Córdoba, y además la poesía ejercida, escrita, creada por los autores que más se pueden estar implicando en este momento con esta causa. Alfredo, los que puedan, que asistan, ¿no? Sí, bueno, mira, yo tengo que aportar a lo que ha dicho Manuel. De la palabra violencia hay que huir. Violencia es sinónimo de guerra, de infelicidad. Yo utilizaría la palabra paz. Y además, la paz, porque ella nos lleva a ser felices. Y bueno, una de las metas que las personas tenemos a lo largo de esta vida prestada es conseguir la felicidad. Huir de la violencia, huir de la palabra no, huir de todo lo que significa fomentar la discordia. Desde aquí mi palabra de paz, insisto, felicidad y tolerancia.
Yo he utilizado muchas veces la palabra tolerancia porque en mi campo es una palabra que tiene un campo semántico muy amplio y en mi campo profesional pues siempre ha sido muy útil y sigo conservándola a pesar de que ya no esté ejerciendo la docencia. Muy bien, bueno, pues os agradecemos muchísimo vuestra visita hoy aquí, de verdad, Manuel, Alfredo, y os emplazamos para una nueva ocasión. A Manuel ya tuvimos la suerte de entrevistarlo la temporada pasada, pero esperamos hacerlo pronto, Manuel, y Alfredo, te esperamos también a ti para hablar de tu lírica y de tu trayectoria, así que muchísimas gracias, como decimos, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.